Sí, bien. Corresponde el turno entonces a Esther Gómez de Pedro. Ella es licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona, directora nacional de Formación e Identidad de la Universidad de Santo Tomás de Chile y es actualmente miembro del nuevo círculo de discípulos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Sí, muchas gracias. Lo primero, agradecer a la organización, ya se ha dicho. Agradecerles la paciencia porque miren la hora que es y qué bueno que todos tenemos una esperanza clarita, muy humana, muy natural, ¿cierto? Pero que también está siendo recompensada mientras uno persevera en el bien. Así que muchas gracias. Procuraré ser acotada a los tiempos y en realidad, yo solo quisiera compartir con ustedes algunas de las reflexiones que a mí me brotan de leer a Tomás de Aquino en su tratado sobre la esperanza. Ya lo dijo prácticamente todo esta mañana el doctor Klaus Droste, así que casi me dan ganas de remitirme a él, pero bueno, ya que he venido voy a decir algo. Y también algunas de las ideas del Papa Benedicto XVI, que ha sido muy nombrado también aquí, no puede ser de otra forma, él tiene una encíclica preciosa, maravillosa sobre la esperanza. La inquietud de la que brotó estas reflexiones es la forma en que yo estoy percibiendo que como sociedad estamos viviendo la esperanza. Estoy percibiendo una esperanza cada vez más ceñida al medio humano, más inmanente, por lo tanto. Sería una esperanza que, en términos tomistas, o de Santo Tomás de Aquino, sería que solo espera ayuda del auxilio de un otro como yo, de un humano, pero que no se abre o no se está abriendo de una forma plena a la esperanza escatológica que se abre a la ayuda divina, al auxilio, porque forma parte del dinamismo de la esperanza. Esto lo dice muy claramente Santo Tomás cuando habla de la esperanza como pasión, como afecto, de la esperanza como virtud y como virtud teologal, forma parte intrínseca el poder, el que esa esperanza provenga de la confianza en las propias fuerzas o en el auxilio externo. Y ahí el externo, él distingue muy bien, ¿no? Él distingue muy bien. Entonces, esa es mi inquietud más de fondo y en esa inquietud también veo, no sé si una salida o una posible respuesta a mí misma, que tiene que ver con algo que también veo en Santo Tomás y que veo en esta encíclica del Papa, que es ese testimonio de esperanza mío vivido de forma vicaria. ¿En qué sentido vicaria? En que quizás no estamos esperando en esa vida eterna, que no es una vida eterna solo del más allá, que ya está aquí, que es creo que uno de los grandes problemas del por qué se rechaza la esperanza escatológica. Lo vamos a ver, bueno, usted ya todos lo sabe, ¿no? En esta idea del progreso, que termina hablando de una concreción en un reino político y en la ciencia, es decir, todo se circunscribe a algo puramente humano. Entonces, esa vivencia de la esperanza, en la medida que yo lo pueda vivir, yo podría quizás ayudar a otros a abrirse a esa esperanza. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación, creo que todas las épocas del mundo han tenido situaciones complejas, la que estamos viviendo ahora es especialmente compleja. La pandemia es un pelo más de la cola, pero es un pelo muy importante, que ha hecho caer esperanzas humanas. Entonces, si esta experiencia, como decía el Papa en la encíclica, este lugar de la esperanza, el sufrimiento como lugar de esperanza, ¿no? Él dice, si esta vivencia de la pandemia puede abrirme una puerta a mí y a los que tengo alrededor para abrirme una esperanza mayor, esa puede ser una posible respuesta bien práctica, ¿no? Entonces, comparto con usted las reflexiones, me indicas el tiempo cuando sea y yo llego hasta donde llegue y ya está, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante este Tratado de la Esperanza de Santo Tomás y también esta frase tan repetida del Papa Francisco, no nos salvamos solos. ¿Por qué? Porque ese salvarnos me remite a la salvación y claro, la gran esperanza es la de la salvación. Y las esperanzas pequeñas, y aquí otra distinción que es muy básica, ¿no? Lo último y lo penúltimo. Las esperanzas pequeñas son todas esas esperanzas humanas, naturales, que son legítimas, que también son legítimas, pero que no podemos absolutizarlas, ¿no? Entonces, en ese no nos salvamos solos, ¿qué reflexiones me trae esto, ¿no?
Bueno, ya sabemos las 4 características de la esperanza. Ya no las voy a repetir, todos los hemos dicho, ¿no? Las hemos dicho. Pero ¿qué más sigue reflexionando Tomás de Aquino cuando aborda la esperanza como afecto o como pasión? Doble es el modo de serle posible una cosa. Estoy en la prima secunda, cuestión 40 de la Suma Teológica. En el artículo 2 voy a ir saltándome y yendo a algunos textos escogidos. Doble es el modo de serle posible una cosa, esto es, por su propio poder y por el poder de otro. Y aquí es donde aparece el concepto del auxilio, el poder de otro. Artículo 5. Causas, se meten las causas de uno mismo. Y se pregunta, ¿puede la experiencia ser una causa de la esperanza? Y responde, una cosa puede ser causa de la esperanza o porque, primero, porque hace que algo sea posible al hombre, lo posibilita, o segundo, porque, y esto me pareció muy luminoso, porque hace que éste juzgue que algo le es posible. Hay un tema más de convencimiento, en el primer caso es una posibilidad real y en el segundo es un convencimiento. Del primer modo es causa de esperanza todo lo que aumenta el poder del hombre, como las riquezas, la fortaleza y, entre otras cosas, también la experiencia. Etcétera, la experiencia, porque cuando uno tiene más experiencia sabe qué puede esperar y qué no, ¿no? Y de qué forma esperarlo. Del segundo modo, y esto me parece interesante porque puede darnos alguna luz, a mí me la ha dado, ¿no? Del segundo modo es causa de esperanza todo lo que hace juzgar a uno que algo le es posible. Y así tanto la instrucción, y aquí podríamos reflexionar infinito sobre la educación, como cualquier género de persuasión. Y aquí nos podemos meter a reflexionar en los mesianismos políticos, que ha sido también tema de este congreso, ¿no? La persuasión. Y bueno, cada uno piensa en el ejemplo que quiera, pero aquí hay muchos, muchos ejemplos, ¿no? Todo esto puede ser también causa de esperanza. Y por eso la experiencia también puede ser causa de esperanza. Pero atención a esto de la persuasión. No sería, por lo tanto, una posibilidad real, sino se me hizo creer o yo creí que era posible. Pero ¿dónde están? Bueno, no sé si esto sirve para el transhumanismo, pero aquí Tomás de Aquino habla de la persuasión. Pero sigue diciendo. Y ahora ya doy un salto para a la segunda donde él aborda la virtud teologal de la esperanza. Porque aquí también vamos a encontrar a mí me parece que podemos encontrar bastantes elementos. Y sabemos que el objeto principal de la esperanza teologal es Dios como bienaventuranza, pero también, y esto fue para mí un descubrimiento, bueno, para los teólogos de la sala no, pero para mí sí, que soy filósofa, también es objeto de la esperanza el auxilio divino. Es decir, espero en Dios, que voy a gozar de Dios, y también espero en el auxilio divino. Y yo dije, bueno, buen examen para cómo vivo yo la esperanza, ¿no? Y ese auxilio divino es algo que sí podemos esperar de Dios. Y luego más adelante él dice, ¿por qué se produce la desesperanza? Y eso lo voy a ver a continuación, ¿no? Pero en principio tiene este doble objeto. Y luego se pregunta, ¿puede uno esperar lícitamente en otro hombre? Pregunta legítima. ¿Puedo esperar en fulanito, en menganito, en el gobierno o en quien sea? Bueno, Tomás de Aquino dice, y aquí de nuevo el maestro de las distinciones y del orden, como fuera de la bienaventuranza eterna no es lícito esperar bien alguno como fin último, y aquí primera distinción, fin último, sino solo como ordenado a ese fin de la bienaventuranza, tampoco es lícito esperar en ningún hombre o en criatura alguna como causa primera que conduzca a la bienaventuranza. Clarito, clarito, clarito. Ningún hombre me puede salvar. Clarito. Pero, punto y coma, es lícito, sin embargo, esperar en el hombre o en otra criatura como agente secundario instrumental que ayude a conseguir cualquier bien ordenado a la bienaventuranza. Perfecto, legítimo, pero como causa secundaria instrumental. Clarita la distinción. Y de esta manera recurrimos a los santos e incluso pedimos algunos bienes a los hombres, y son vituperados aquellos en quienes no podemos esperar que aporten ningún tipo de auxilio. Esto yo lo encuentro muy divertido, ¿no? Porque como que vituperamos a aquellos que no nos pueden ayudar, porque sí podrían ayudarnos. Pero esta distinción es clarita, ¿no? ¿Qué espero y qué espero de cada quien? Pero del hombre o de los medios humanos no puedo esperar una esperanza definitiva.
me quedan 10 minutos, ¿no? ¿7? ¿6? Es que aquí tenía una cita muy bonita que me gustó mucho porque también se plantea, ¿qué es primero, la fe o la esperanza? Sabemos que normalmente, porque uno cree en Dios, esperan las promesas de Dios. Ese es como el orden, digamos, de las virtudes teologales. Pero dice que en algún caso también la caridad puede ser causa de la esperanza. Y dice lo siguiente: puede preceder a la esperanza la caridad en tanto que el hombre espera de Dios como de un amigo. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Porque esto a mí me invita a vivir la esperanza de manera vicaria. Yo puedo esperar de Dios como de un amigo y eso me permite esperar de Él, de su misericordia, no solo que Él me perdone a mí, me salve a mí, sino que meta en el saco a las personas por las que yo quiero interceder también, ¿no? Siguiente pregunta, muy interesante, que luego va a refrendar el Papa Benedicto en la encíclica. Cuestión 18 se pregunta, ¿tiene certeza la esperanza de los viadores? O sea, nosotros, los que andamos por esta vida caminando hacia la eternidad, ¿tenemos certeza de la esperanza o podríamos no tener certeza? Somos viadores con fe, pero ¿podríamos flaquear en la esperanza? Esa es la pregunta. Y dice, de hecho, sí puede darse que seamos personas, que haya personas con fe, pero que flaqueen en la esperanza, que no crean, que no esperen en Dios. Y explica, el hecho de que fallen en la consecución de la bienaventuranza, algunos que tienen fe, proviene del defecto del libre albedrío, que pone el obstáculo del pecado. Nunca por falta de la omnipotencia o de la misericordia divinas en la que se apoya la esperanza. Por eso no va en detrimento de su certeza. Nunca va a fallar, por lo tanto, por parte de Dios esa esperanza, sino por parte de nuestro libre albedrío. Y después, en las siguientes cuestiones, él aborda los vicios opuestos, el vicio de la desesperación y el de la presunción. Ya, también esta mañana nos han hablado de la desesperación largo y tendido, ¿no? Me interesa la causa que Tomás de Aquino otorga a la desesperación. Es pecado porque la causa sigue un conocimiento errado acerca de Dios. ¿Y por qué? Creo en un Dios que creo que no puede perdonarme a quien se arrepiente o que no es capaz de convertir a los pecadores. Es decir, que creo en un Dios o que tengo la idea de un Dios que no es todopoderoso ni misericordioso. Entonces, podría desesperarme si el Dios en el que creo es un Dios así, ¿no? 5 minutos, gracias. Ya. Y la presunción. Entonces, la desesperación puede provenir, según Santo Tomás, por una idea errada de Dios, o de su misericordia o de su justicia, ¿no? Un Dios justiciero o un Dios que nunca me va a perdonar. La presunción es un vicio que se opone a la esperanza. ¿En qué consiste? Es una intemperancia en el esperar. Intemperancia en el esperar, como así, ya, y ahí va todo dicho, ¿no? ¿Y por qué procede o de dónde puede proceder la intemperancia? Primero, por confiar demasiado en las propias fuerzas. Entonces uno aspira a cosas que le superan y solo confía en sus propias fuerzas. O dos, por esperar algo del bien divino por esperar algo del bien divino incorrectamente. Ya, entonces, espero de Dios, por ejemplo, que me perdone sin que yo necesariamente me arrepienta. Entonces yo vivo la vida, punto. Ya, total, Dios me va a perdonar al final, ¿verdad? Entonces, eso es una presunción. Entonces, presunción y desesperación serían estos dos vicios que se oponen a la esperanza. Por la presunción se desprecia la justicia divina que castiga a los pecadores. Obviamente está en el error de base, ¿no? Pero cuando se plantea cuál de las dos es peor o más grave, dice, es menor pecado la presunción que la desesperación, porque más propio de Dios es compadecerse y perdonar por su infinita bondad que castigar. Repito, más propio de Dios es compadecerse y perdonar por su infinita bondad que castigar. Y esto lo vinculo con lo que decíamos antes. Esa esperanza, ese amor que me lleva a la esperanza. Entonces, de la amistad de Dios yo puedo interceder para que se salven más personas, ¿no? Entonces, esto es una invitación a intensificar la esperanza y a la súplica. Otra cita tomada de la Suma contra Gentiles, muy interesante, donde Tomás de Aquino aborda directamente la salvación. Y
y de nuevo va a decir de forma resumida todo lo que hemos visto aquí de forma más desgranada. En el libro cuarto, capítulo 55, dice lo siguiente. Se está preguntando acerca de la conveniencia de la encarnación. Y dice: convenía que por el Dios encarnado se prestara a los hombres la medicina contra los pecados, pero a nadie se le ofrece convenientemente la medicina contra el pecado si antes no reconoce su propio defecto, para que así, abandonando la presunción, ponga el hombre humildemente su esperanza en Dios, que es el único que puede sanar el pecado. Y dice esto porque el hombre podía confiar presuntuosamente en su propia ciencia y en su propio poder. Por esto hubo de ser abandonado por algún tiempo a su propia suerte, para que experimentase que no se bastaba a sí mismo para recobrar la salud. 2 puntos. Ni por la ciencia natural, porque antes del tiempo de la ley escrita el hombre faltó a la ley de la naturaleza, ni tampoco por su propio poder, porque habiéndosele dado el conocimiento del pecado por la ley, aún pecó por flaqueza. Y sigue, y ahora comento esta línea. Y así fue preciso que finalmente se diese al hombre que no presumía de ciencia ni de poder, ciencia y poder, y el transhumanismo peca de ambas cosas, y la presunción también, se le diese a este hombre que no presumía un auxilio eficaz contra el pecado por la encarnación de Cristo, a saber, la gracia de Cristo. Ahora, me quiero detener en esta línea. ¿Tuvo que ser abandonado para qué? Para que hubiera, leo yo, según la mirada de Ratzinger, para que se diera un aprendizaje. Sabemos cómo a veces los papás educan a sus niños, ¿no? Bueno, mejor que voy a dejarle solito, que se dé un golpe y ya se aprenderá que aquí no debe meterse, o que meto las manos en el enchufe y le da... Bueno, pareciera que aquí hay una mirada de pedagogo, ¿no? Dios que nos deja solos para que veamos que no podemos nada por nosotros mismos y no nos quede otra, por decirlo así, que volvernos a aquel que sí nos puede ayudar. Entonces, la situación en la que estamos viendo de pandemia, creo que, y me quedará un minuto o ninguno, ¿no? Pero ya termino. Uno, perfecto, ya concluyo. A Ratzinger ya ustedes lo conocen, ¿no? Esta situación ha puesto de manifiesto, pero muy, muy claramente, el límite notorio de la ciencia, o sea, el límite humano, por decirlo así. Entonces, ese primer camino de me salvo por mis propias fuerzas, es evidente que no, ni por la ciencia, ni por el poder, ni por... Y ese momento es el que tenemos que aprovechar, y creo que todavía podríamos seguir aprovechándolo para abrir ese resquicio. Esta mañana Klaus hablaba de forma muy poética, soy incapaz de repetir lo que él dijo, aunque parece que se inspiró en el doctor Serani el otro día, ¿no? Esa herida que abre, en el ser humano hay una herida muy fuerte, ¿no? Y no se sacia con algo material ni con nada finito. Entonces, esa herida que ya hemos visto que no se puede calmar, ni saciar, ni salvar con los auxilios humanos, inmanentes, intrínsecos nuestros, es el momento de poder reorientarla, pero me parece que implica una purificación de la idea que tenemos de Dios, quizás, por lo que dice aquí Santo Tomás, ya esa presunción, la desesperación que brota de una falsa idea o idea errada de Dios. Entonces, ese lugar de esperanza o esta vivencia actual de sufrimiento como un lugar de aprendizaje de la esperanza también podría ser tomado. Y quizás esto es un poquito no sé, me paso un poco más de lo establecido, ¿no? Pero quizás podría ser una manifestación de una vía de la contingencia de Santo Tomás, ¿no? Vemos palpable la contingencia humana, pero necesitamos alguien necesario que explique la misma contingencia, porque por sí misma no se puede explicar. Entonces, podríamos seguir aprovechando o tratar de aprovechar lo que nos queda de pandemia o lo que estamos viviendo para abrir esa puerta a Dios como ese ser que nos dé la salvación. Esa era la propuesta. Gracias. Muchas gracias, Esther. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, acá o a distancia, tenemos tiempo para un par de preguntas. Un poco acotado el tiempo, pero hay un poco de espacio. Pero como estamos con la esperanza de terminar pronto, yo estaría feliz. Si no hay algún comentario. Emilio, por favor.
Gracias, Esther, por tu presentación. Quería preguntarte sobre si acaso el tema del mal solamente podría darse por un concepto errado de Dios, o hay algo también de decisión personal en eso. Entonces, ahí hay un punto que no me quedó totalmente claro. Eso. Gracias, Emilio, porque yo también había pensado, cuando leía a Santo Tomás, digo, yo creo que tiene que haber más causas de desesperación. Efectivamente, el apelo a las causas más racionales. Aquí hay una falsa idea de Dios, pero yo también pensaba, tiene que haber alguna causa que procede también de lo existencial, vivencial, del tema más de la libertad humana, de las experiencias. Y en ese sentido, sí, yo me abro totalmente a tu misma reflexión. Y por eso me hacía mucho sentido lo que esta mañana decía Klaus. Ese sentirse insatisfecho, porque ya me fijo en algo material, la avaricia que él decía, ¿no? Ese deseo de poseer, que de nuevo no me llena, de nuevo no me llena, de nuevo no me llena, es una insatisfacción constante. Y si uno pisa el palito, por ahí podría venir parte de la respuesta, no solo pero yo creo que lo que tú dices de las experiencias, porque una experiencia es algo que integra a la persona completa, no solo algo racional, intelectual. Sí, de acuerdo contigo. Así que llamada a la conversión. Muchas gracias, Esther.